Una vez cuando Jesús enseñaba, fue interrumpido varias veces por padres con sus pequeños niños. Sus discípulos llegaron al extremo de regañarlos por pedir a Jesús que bendijera a estos niños. Pero Jesús tenía una perspectiva diferente. Él dijo a sus discípulos: «Dejen a los niños que vengan a mí, no los detengan. Pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él». Samuel fue el primer profeta de una línea de varios. Le conocían en Israel como alguien que hablaba de parte de Dios. Podemos imaginarlo con su barba larga y su cayado, viajando por las antiguas calles y declarando las palabras de Dios para su pueblo. Samuel no fue el primero en escuchar la voz de Dios, pero llegó a ser una tradición de personas con poder que desafiaron a Israel y a sus líderes. Un profeta era un personaje de poder y autoridad, a menudo temido. Samuel fue el primero en esta línea de tradición. Imponente, decisivo y fuerte, llegó a ser un patrón para la obra profética que vino después de él. Nos imaginamos que Dios habla a personas así, legendarias, heroicas, audaces, estoicas y con voz firme. Pero la historia de Samuel no inicia ni remotamente a esa imagen. La primera vez que apareció Samuel, él estaba en el tabernáculo, un lugar donde estaría un profeta. Pero Samuel era solo un niño. Él no estaba a cargo, no tenía influencia. Era solo un niño a quien habían llevado a servir a Dios y al sumo sacerdote, un hombre llamado Elí. Samuel no era un hijo de un sacerdote o profeta. Era hijo de padres humildes y comunes. No le tocaba heredar riqueza o poder o influencia. Comparado con los hijos de Elí, Samuel se habrá sentido como un niño que hacía tareas y trataba de ser útil. Elí estaba a cargo y tenía hijos que se esperaba que tomaran su lugar. Sin embargo, Samuel servía, estaba relegado y no llamaba la atención. Nadie acudiría a un niño como Samuel para recibir un consejo religioso o para discernir las cosas de Dios. Pero fue hasta que Dios le habló de una manera inusual a este niño y obligó al sumo sacerdote a escucharlo. La historia cuenta: una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: «Samuel». «Sí», respondió Samuel, «¿qué quiere?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llamó usted?». «Yo no te llamé», dijo Elí, «vuelve a la cama». Y Samuel así lo hizo. 3 veces sucedió de esta manera. Es en ese momento en que Elí se dio cuenta que era Dios quien estaba llamando al niño. Entonces Elí dijo a Samuel: «Ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». ¿Qué significa que Dios le hablara a un muchacho común, recostado en el tabernáculo, mientras el sumo sacerdote esperaba y escuchaba? ¿Por qué hizo Dios esto? De todas las maneras y de todos los individuos a quien Dios pudo hablar, ¿por qué eligió a Samuel? Cuando Dios llamó a los niños, Él dio voz al patrón de su llamado. No es solo a líderes religiosos y poderosos a quien Dios escoge hablar. Él habla a quien Él escoge. Y con frecuencia aquellos que Él elige no son los que nosotros elegiríamos. A menudo escoge hablar con personas humildes que realmente escuchen. Personas sin intereses ocultos, que no se valen de esto para ganar fama, sino aquellos como un niño humilde durmiendo en el templo. Cuando crecemos somos menos como niños. Hay más ruidos compitiendo por nuestra atención. La televisión de la sala, la vibración del celular, los titulares del noticiero y nuestra agenda ocupada. Vemos la intimidad que otros tienen con Dios y nos preguntamos: ¿por qué no nosotros? ¿Por qué Dios no me habla a mí de esta manera? Creo que lo sabemos. Es difícil escuchar con la sencillez de un niño, un corazón humilde, un oído dispuesto a escuchar, un espíritu receptivo. A través de su palabra y de su Espíritu Santo,
Dios sigue hablando. Escucha.